Si alguna vez has sentido que tu vida se derrumba en un segundo, quédate conmigo. Lo que te voy a contar no es fácil, pero es mi verdad. Hubo un día en que pensé que nunca volvería a sonreír, hasta que descubrí un secreto que lo cambió todo. Me llamo Elena, tengo 61 años ahora, y aunque el tiempo ha pasado, esas memorias siguen frescas como el rocío de la mañana en el campo. Nací en un pueblito chiquito de Michoacán, en los años 60, cuando la vida era más simple, pero también más dura. Nuestra casa era una casita de adobe, con techo de teja, en medio de un terrenito donde mi papá plantaba maíz y frijoles. No teníamos mucho, pero nunca nos faltaba el calor de la familia. Mi mamá, Sofía, era el alma de esa casa. Era una mujer menudita, con el cabello negro largo que le llegaba hasta la cintura, siempre recogido en una trenza gruesa que olía a jazmín porque le gustaba ponerse flores del jardín. Sus ojos eran grandes y oscuros, como los míos, y cuando sonreía parecía que iluminaba todo el cuarto. Elena, mija, ven a ayudarme con las tortillas, me decía siempre, con esa voz suave que me hacía sentir segura. Yo me sentaba a su lado en la cocina, amasando la masa con mis manitas chiquitas, mientras el comal chisporroteaba sobre el fogón de leña. El olor a maíz fresco se mezclaba con el café que ella preparaba al amanecer, ese café negro y fuerte que mi papá tomaba antes de salir al campo. Mi papá, Antonio, era italiano. Había llegado a México de joven, huyendo de la pobreza en su pueblo natal. Era alto, con la piel morena por el sol y un bigote espeso que siempre estaba manchado de tierra después de un día de trabajo. Hablaba con un acento raro que hacía reír a los vecinos, pero a mí me encantaba. Bella mía, me llamaba, y me contaba historias de Italia mientras limpiaba sus herramientas. Decía que allá las pastas eran como las de aquí, pero con salsas diferentes, y a veces, en las noches de domingo, mamá y él preparaban una mezcla. Tamales con un toque de queso parmesano que él traía de la ciudad. Nuestra familia era eso, un revoltijo bonito de México e Italia. En la mesa había chiles en nogada al lado de un plato de espagueti que papá hacía con tomates del huerto. Los domingos íbamos a misa en la iglesia del pueblo y después a la plaza a comer elotes asados. Mis hermanos y yo corríamos por las calles empedradas jugando a las escondidas detrás de las bugambilias. Miguel, mi hermano mayor, era el serio de la familia, siempre ayudando a papá en el campo. Tenía 12 años cuando yo tenía 9 y ya parecía un hombrecito, con las manos callosas y el cabello revuelto. No te metas en problemas, Elena, me regañaba, pero luego me llevaba a recoger mangos del árbol vecino. Clara, la chiquita, tenía solo 5 años, una muñequita con rizos oscuros y una risa que contagiaba a todos. Ella era la consentida, siempre pegada a las faldas de mamá, pidiendo que le cantara esas canciones antiguas que hablaban de amores perdidos y ríos caudalosos. La vida en el pueblo era tranquila, pero llena de pequeños rituales que nos unían. Por las mañanas, mamá se levantaba antes que el sol para moler el nixtamal en el metate y yo la ayudaba a formar las tortillas, sintiendo la masa tibia entre mis dedos. Un día vas a ser una gran cocinera, mija, me decía, y yo soñaba con eso, con tener mi propia casa llena de olores como los de la nuestra. Papá volvía al mediodía, sudado y cansado, pero siempre con una sonrisa para nosotras. Hoy el maíz está alto como tú, Elena, bromeaba, y nos sentábamos todos a la mesa a comer pozole o enchiladas que mamá preparaba con tanto cariño. Por las tardes, después de la escuela, que era una escuelita de un solo salón con un maestro que nos enseñaba todo, desde aritmética hasta historia de México, yo me sentaba con mamá en el patio a tejer. Ella me enseñaba a hacer manteles con hilos de colores.
y mientras nuestras manos volaban, me contaba cuentos de su infancia en el mismo pueblo. Mi mamá, tu abuela, decía que las mujeres somos como los ríos, fluimos, pero también podemos desbordarnos si nos provocan, me explicaba. Y yo asentía, sin entender del todo, pero sintiendo que sus palabras se quedaban grabadas en mí. Los fines de semana eran lo mejor. Íbamos al mercado del pueblo vecino, donde el aire se llenaba de gritos de vendedores ofreciendo frutas, verduras y chucherías. Mamá regateaba por 1 kilo de tomates y papá compraba semillas nuevas para el huerto. Clara y yo nos perdíamos entre los puestos, probando pedacitos de dulce de leche que nos daban de muestra. Una vez, en una feria de San Juan, papá me compró un vestido rojo con flores bordadas y mamá me peinó con trenzas adornadas con listones. Bailamos al son de la marimba y por un momento el mundo parecía perfecto. Pero la vida no siempre es así, ¿verdad? Un día todo cambió. Yo tenía 9 años y mamá empezó a sentirse mal. Al principio eran dolores en el estómago. Nada grave, decía ella. Es solo el cansancio, mija, me tranquilizaba. Pero yo veía cómo su rostro se ponía pálido, cómo sus manos temblaban al amasar. Papá la llevó al doctor del pueblo, un hombre viejo, con anteojos gruesos que recetaba tés de hierbas para todo. Es una infección, se va a poner bien, nos dijo, pero mamá no mejoraba. Una noche la encontré en la cocina, doblada de dolor, y corrí a despertar a papá. «¡Papá! ¡Mamá está mal!», grité, y él la cargó en brazos hasta la carreta para llevarla a la ciudad, donde había un hospital de verdad. Esa noche no dormí. Miguel se quedó conmigo y con Clara, tratando de ser fuerte, pero yo veía el miedo en sus ojos. Al día siguiente, papá volvió solo, con el rostro descompuesto. «Mamá, se fue al cielo, hijos», nos dijo, y el mundo se me vino abajo. No entendía. ¿Cómo podía ser? Mamá, que siempre estaba ahí, con su risa y sus abrazos, ahora no volvería. El velorio fue en nuestra casa, como se usaba entonces. Las vecinas vinieron a ayudar, trajeron flores y velas que iluminaban la sala con una luz temblorosa. Mamá estaba ahí, en el ataúd, con su vestido favorito, el azul que usaba en las fiestas. Parecía dormida, tan tranquila, con las manos cruzadas sobre el pecho. Yo me acerqué, le toqué la mano fría y susurré: «Despierta, mamá, por favor». Pero no despertó. Clara lloraba sin parar, aferrada a mis piernas, y Miguel se quedó en un rincón, mirando al piso. Papá no decía nada. Solo se sentaba junto al ataúd, con los ojos rojos y perdidos. La casa se quedó en silencio después del entierro. Como si hasta las paredes lloraran. Ya no había canciones en la cocina, ni el olor a tortillas frescas. Papá intentaba cocinar, pero todo salía mal. El arroz quemado, los frijoles sin sabor. «Lo siento, hijos», murmuraba. Y yo, con mis 9 años, empecé a tomar el lugar de mamá. Lavaba la ropa en el lavadero, barriendo el piso de tierra, cuidando a Clara, que preguntaba todo el tiempo: «¿Cuándo vuelve mamá?». Miguel ayudaba en el campo, pero por las noches lo oía llorar en su cama. Yo también lloraba, escondida bajo las cobijas, preguntándome por qué Dios se había llevado a la mejor persona del mundo. Los vecinos venían con comida, diciendo: «Ánimo, Antonio, los niños necesitan fuerza». Pero nada llenaba el vacío. Un mes después empecé a notar cosas raras. Papá recibía visitas de un hombre del pueblo, el dueño de la fábrica donde mamá había trabajado a veces, cosiendo ropa para ganar extra. Venía con una cara seria y hablaban en voz baja en la cocina. Yo me escondía detrás de la puerta, oyendo fragmentos. «¿Fue un accidente? Lo siento. Aquí tienes algo para los niños». Papá tomaba un sobre y lo guardaba sin decir nada. No entendía, pero sentía que algo no estaba bien. Los días se volvieron grises. En la escuela, mis amigas me miraban con lástima. Pobrecita Elena sin mamá.
Yo fingía que estaba bien, pero por dentro me rompía. Una tarde, mientras lavaba los trastes, encontré una carta vieja de mamá en un cajón. Era para papá, llena de amor. Antonio, mi amor, gracias por esta vida juntos. Lloré tanto que Clara vino a abrazarme. No llores, Elena, yo soy tu mamá ahora. Eso me hizo reír un poco, pero el dolor seguía ahí. Papá se hundía en el trabajo, saliendo antes del amanecer y volviendo tarde. Tengo que sacar adelante a la familia, decía, pero sus ojos no tenían luz. Miguel se volvió más callado y Clara más pegajosa conmigo. Intenté mantener la casa como mamá la tenía. Planté flores en el patio, pero se marchitaban rápido. Mamá las hacía crecer con su canto, pensaba yo. Una noche, papá me sentó en la mesa y dijo: Elena, mija, hay cosas que no entiendes todavía, pero promete que serás fuerte. Asentí, pero en mi cabeza bullían preguntas. ¿Qué ocultaba? ¿Por qué ese hombre de la fábrica venía tanto? Pero lo que vino después fue peor. Algo que nunca le conté a nadie, ni siquiera a mi padre. Fue unos meses después de la muerte de mamá, cuando el primo Luis llegó al pueblo a visitar. Era hijo de una tía lejana, un chavo de 14 años, alto y con una sonrisa que al principio parecía amable. Prima Elena, vamos a jugar, me dijo, y yo, ingenua, lo seguí al patio. Estábamos solos, los demás en el campo, y de repente su mirada cambió. Me empujó contra la pared, susurrando: «¿Eres linda, Elena?» Intenté alejarme, pero él era fuerte. Tocó donde no debía, y yo sentí un terror que no sabía que existía. ¡Para!, grité, pero tapó mi boca. Lágrimas corrían por mi cara, y en ese momento oí la voz de papá. «¿Qué pasa aquí?» Entró furioso, lo agarró del brazo y lo sacó a patadas. «No vuelvas nunca, desgraciado», le gritó, y Luis huyó llorando. Papá me abrazó, temblando. «Lo siento, mija, no debí dejarlo solo contigo». Yo no podía hablar, solo lloraba, sintiendo una vergüenza que no era mía. Desde ese día no me sentía segura en casa. Tenía pesadillas, veía sombras en cada esquina. Papá lo notó y una semana después me dijo: «Vas a ir con tu tía Laura a Morelia, mija. Allí estarás mejor, podrás estudiar y olvidar». Lloré. No quería dejar a Clara y Miguel, pero él insistió: «Es por tu bien». Empaqué mis cosas en una maleta vieja, abrazando a Clara que sollozaba. «No te vayas, Elena». Miguel me dio un beso en la frente. «Cuídate, hermana». Papá me llevó a la estación en la carreta, y en el camino no hablamos mucho. Cuando el autobús arrancó, vi su figura haciéndose pequeña y sentí un nudo en el estómago. Al llegar a Morelia, tía Laura me esperaba, una mujer alta y seria, con el cabello gris recogido en un moño. «Bienvenida, sobrina», dijo, y me llevó a su casa, una casita modesta en un barrio ruidoso. El primer día me dio un cuarto para mí sola, pero extrañaba el ruido de mis hermanos. «¿Estás bien?», me preguntó, y yo asentí, aunque por dentro me rompía. Esa noche, acostada en la cama extraña, pensé en mamá, en su risa y en el secreto que papá guardaba. ¿Qué sería de mí ahora? Lágrimas mojaron la almohada y me dormí con el corazón pesado, soñando con el pueblo que dejaba atrás. ¿Alguna vez has guardado un secreto que te quema por dentro? Escribe en los comentarios desde dónde nos escuchas y déjame saber si quieres que siga contando. No olvides suscribirte al canal para no perderte lo que viene. Me senté en la cama esa primera noche en Morelia, mirando por la ventana las luces de la ciudad, preguntándome si alguna vez volvería a sentirme en casa, cuando un ruido en la puerta me hizo voltear, el corazón latiendo fuerte. Era tía Laura, asomándose con una linterna en la mano, su sombra alargada por la luz tenue del pasillo. «¿No puedes dormir, Elena?», preguntó con esa voz ronca que parecía siempre un poco enfadada.
pero que en el fondo escondía preocupación. Me sequé las lágrimas rápido y negué con la cabeza, fingiendo que todo estaba bien. Ella entró, se sentó al pie de la cama y me miró fijamente. La ciudad es ruidosa al principio, pero te acostumbras. Mañana te llevo a la escuela y verás que las cosas mejoran. Asentí, pero en mi mente las luces parpadeantes de Morelia se sentían como ojos extraños observándome, tan diferentes de las estrellas claras del pueblo. Esa noche, el sueño vino a pedazos, interrumpido por recuerdos de mamá y el eco de aquel incidente con Luis que aún me erizaba la piel. Los primeros días en casa de tía Laura fueron como caminar sobre arena movediza. Ella era una mujer de pocas palabras, viuda desde joven, con el cabello siempre en un moño apretado y un delantal que parecía parte de su piel. Vivía en una casita de 2 pisos en un barrio obrero, donde el ruido de los camiones y los vendedores ambulantes llenaba el aire desde el amanecer. Aquí las reglas son simples. Ayúdame en la casa y estudia duro, me dijo el primer día, mientras me mostraba cómo tender la ropa en el tendedero del patio trasero. Yo intentaba imitar sus movimientos precisos, pero mis manos torpes dejaban las sábanas arrugadas. No así, mija. Estíralas bien o se arrugan, corregía ella, y yo me mordía el labio para no llorar. Extrañaba la libertad del campo, donde podía correr descalza sin que nadie me vigilara tanto. Pero tía Laura no era mala. A su manera me cuidaba. Por las noches preparaba atole caliente con canela y me contaba anécdotas de cuando era joven, trabajando en una fábrica de textiles. La vida es dura para las mujeres, Elena. Aprende a ser fuerte, como tu mamá lo era. La escuela en Morelia era un mundo aparte. Era un edificio grande de concreto, con salones llenos de niños que hablaban rápido y reían fuerte. Mi primer día me sentí como un pez fuera del agua. Las maestras me presentaron. Esta es Elena, viene del campo. Y los compañeros me miraron con curiosidad, susurrando sobre mi acento rural. ¿Allá no tienen luz eléctrica?, me preguntó una niña llamada Rosa, con trenzas largas y una sonrisa pícara. Me sonrojé, pero respondí. Sí tenemos, pero las estrellas se ven mejor. Poco a poco, Rosa y otras chicas como Ana y Lupita se acercaron. Me invitaban a jugar en el recreo, compartiendo sus lonches de jamón y queso. No te preocupes, Elena. Aquí todas somos nuevas en algo, me decía Ana, que tenía pecas en la nariz y siempre llevaba un lazo rojo en el pelo. Con ellas aprendí a saltar la cuerda al ritmo de canciones urbanas y por momentos olvidaba el peso en mi pecho. Pero en clase luchaba con las lecciones. El maestro explicaba fracciones y geografía de México con mapas que me mareaban. Presta atención, Elena, me regañaba, y yo bajaba la vista, recordando cómo mamá me enseñaba a contar con frijoles en la cocina. En casa, tía Laura me asignaba tareas que me mantenían ocupada: barrer el piso de mosaico, lavar los platos en el fregadero de piedra o ir al mercado por tortillas frescas. No quiero que te quedes ociosa, eso trae problemas, decía, y yo obedecía, aunque a veces me escapaba al patio a mirar el cielo, imaginando a Clara y Miguel allá en el pueblo. Escribía cartas en pedazos de papel que tía me daba. Querida Clara, aquí hay coches por todos lados, pero extraño tus abrazos. ¿Papá está bien? Las enviaba por correo y esperaba ansiosas respuestas que tardaban semanas. Mientras tanto, notaba cómo los vecinos cuchicheaban sobre tía Laura. Es una mujer sola, cuidadosa con las visitas, oía decir a doña Carmen, la de la tiendita de la esquina. Una vez le pregunté a tía por qué no tenía amigos cercanos. La gente habla mucho, Elena. Mejor mantén la distancia, respondió secamente y cambió el tema. Pero en sus ojos
veía un brillo de soledad que me recordaba a papá. Con el tiempo empecé a adaptarme. A los 11 años ya corría por las calles empedradas de Morelia como si fueran mías, comprando mangos en el mercado y regateando como tía me enseñó. 2 por 1, señora, ¿no?, decía con una sonrisa, y volvía a casa triunfante. En la escuela mis notas mejoraron. Rosa me ayudaba con las tareas y juntas inventábamos historias sobre princesas que escapaban a la ciudad. Tú serías la princesa valiente, Elena, me decía ella, y yo reía, sintiendo un calor que hacía meses no sentía. Pero las noches seguían siendo duras. Soñaba con Luis, con sus manos ásperas, y me despertaba sudando, el corazón acelerado. Tía Laura lo notaba. ¿Pesadillas otra vez?, preguntaba, y me preparaba un té de manzanilla. El pasado no se borra, pero se aprende a vivir con él, me aconsejaba, y yo asentía, aunque el miedo seguía ahí, como una sombra en la esquina. Un día, después de la escuela, encontré a tía Laura en la cocina, con una expresión que no le conocía, una mezcla de ira y tristeza. «Tu papá escribió», dijo entregándome una carta arrugada. La abrí con manos temblorosas. Era de Miguel. «Elena, el pueblo está igual, pero sin ti se siente vacío. Clara pregunta por ti todos los días y papá. Él trabaja mucho, pero a veces se queda mirando el horizonte, como perdido. ¿Cuándo vuelves?». Las palabras me apretaron el pecho. Imaginaba a Clara con sus rizos revueltos, esperando en la puerta. «Quiero volver», le dije a tía Laura, pero ella negó con la cabeza. «No todavía, mija. Tu papá dice que aquí estás segura». Esa noche escribí de vuelta. «Miguel, los extraño tanto. Dile a Clara que le mando besos y a papá que sea fuerte». Pero en el fondo un nudo se formaba. ¿Por qué papá me mantenía lejos? ¿Era solo por Luis o había algo más? Los años pasaron como el agua de un río, y a los 13 ya me sentía más de Morelia que del pueblo. Tía Laura me enseñó a coser, y juntas hacíamos blusas para vender en el mercado. «Tienes manos hábiles como tu mamá», me decía, y eso me llenaba de orgullo. En la escuela me volví buena en lectura. Devoraba libros de la biblioteca, cuentos de hadas y aventuras que me llevaban lejos. Rosa y yo nos volvimos inseparables. Ella me contaba de su familia numerosa, con hermanos que armaban escándalo todo el día. «Ven a mi casa algún día», me invitaba, y yo iba, probando sus mamás mole picante y riendo hasta que me dolía la panza. Pero siempre, al volver, el silencio de casa de tía me recordaba lo que faltaba. Una tarde, mientras cosía, tía me contó un pedazo de su vida. «Perdí a mi marido joven en un accidente en la fábrica. Desde entonces aprendí a no depender de nadie». Sus palabras resonaron en mí. Quizás por eso era tan estricta, para protegerme de lo mismo. Entonces llegó otra carta. Esta declara directamente. Su letra era infantil, con garabatos. «Elena, te extraño. Papá no sonríe como antes, y Miguel dice que hay un secreto, pero no me cuenta. ¿Vienes pronto?». El corazón me dio un vuelco. ¿Un secreto? Recordé aquellas visitas del dueño de la fábrica a papá, los sobres misteriosos. «Tía, ¿crees que papá oculta algo?», pregunté. Ella frunció el ceño. «Los hombres guardan sus cargas, Elena. No preguntes lo que no debes». Pero la duda se instaló como una espina. Esa noche, acostada, planeé escribir a papá directamente, exigiendo respuestas. ¿Qué era eso que Miguel mencionaba? El sueño no vino fácil, y cuando por fin cerré los ojos, soñé con mamá. Pero su rostro se desvanecía en la niebla. Al amanecer, decidí que era hora de cambiar. No podía seguir esperando. Me levanté temprano, fui al mercado sola por primera vez y compré un cuaderno nuevo para anotar mis pensamientos. «Voy a ser fuerte», me dije, mientras el sol salía sobre las torres de la catedral. Pero lo que no sabía era que el verdadero secreto aún estaba por salir a la luz
y me iba a romper el corazón otra vez. Sentada en un banco de la plaza, con la carta de Clara en la mano, sentí un impulso nuevo. Quizás era tiempo de trabajar, de ganar mi propio dinero y volver al pueblo en mis términos, cuando una oferta en un anuncio pegado en una pared captó mi atención. El olor a pan fresco flotando en el aire. El anuncio era simple, escrito a mano en un papel amarillo. Se busca ayudante para panadería, turno matutino, no se necesita experiencia. El aroma a pan caliente que salía de la puerta abierta me envolvió como un abrazo olvidado, recordándome las mañanas en que mamá horneaba en casa. Me paré ahí, con la carta de Clara, arrugada en el bolsillo, y pensé, esto es lo que necesito, un paso propio. Al día siguiente me presenté en la panadería El Buen Sabor, un local chiquito en una calle empedrada del centro, con un mostrador de madera gastada y hornos que rugían como dragones. El dueño, don Manuel, un hombre regordete con bigote canoso y ojos chispeantes, me miró de arriba abajo. —¿Cuántos años tienes, muchacha? —preguntó, y yo respondí firme. 16, señor, pero trabajo duro. Me dio una prueba: amasar una bola de masa. Mis manos, acostumbradas a la costura con tía Laura, se hundieron en la mezcla pegajosa. Y aunque al principio fue un desastre, don Manuel rió. Tienes potencial, empieza mañana al alba. Así, mi vida dio un giro. Salía de casa antes de que el gallo cantara, con el delantal limpio y el corazón latiendo de nervios. El trabajo era agotador, pero liberador. Levantaba sacos de harina que pesaban como piedras, mezclaba ingredientes hasta que los brazos me dolían y vigilaba el horno para que los bolillos no se quemaran. —¡Cuidado con el fuego, Elena! —gritaba don Manuel. Pero pronto aprendí el ritmo, el crujido de la corteza dorada, el vapor caliente que empañaba las ventanas. Ganaba unos pesos que guardaba en una lata bajo la cama, soñando con ahorrar lo suficiente para un boleto de regreso al pueblo. Ahí conocí a Carlos, el hijo de don Manuel, un chavo de 18 con cabello ondulado y una sonrisa que iluminaba el local como el sol de mediodía. Era él quien repartía el pan en la bicicleta, silbando melodías alegres. Al principio solo cruzábamos palabras. —Pásame la pala, Elena —decía, y yo se la daba, sintiendo un cosquilleo raro en el estómago. Pero poco a poco las charlas se alargaron. —¿De dónde vienes tú? —me preguntó un día mientras enfriábamos los panes en la rejilla. Le conté del pueblo, de los campos verdes y el río que corría cerca de casa, omitiendo las sombras. Él hablaba de sus sueños. —Quiero viajar, ver el mar, pero por ahora este pan es mi mundo. Con Carlos las horas volaban. Me hacía bromas sobre mi acento y yo reía hasta que las lágrimas salían, un sonido que no había oído en mí misma desde hacía años. Nuestra conexión creció en secreto, como una planta en la oscuridad. Una tarde, después del cierre, me invitó a caminar por el Zócalo. —Solo un rato, Elena, para platicar. Acepté, nerviosa, recordando el toque de Luis que aún me perseguía en sueños, pero Carlos era diferente, respetuoso, con manos que solo rozaban la mía al pasar un dulce. —Eres especial, ¿sabes? Como un pan recién salido, cálida y real —me dijo bajo un árbol de jacaranda, y mi corazón se aceleró. Nos besamos por primera vez ahí, un beso tímido que sabía a azúcar y promesas. Desde entonces nos veíamos a escondidas. Tía Laura no aprobaría, con su mantra de «los hombres traen problemas», pero con él sentía que podía ser yo, vulnerable pero fuerte. Un día tendremos nuestra propia panadería, soñaba él, y yo asentía, imaginando un futuro lejos del pasado. Entonces llegó la carta que lo sacudió todo. Era de Miguel, urgente. Elena, papá está grave,
un dolor en el pecho que no se va. Ven pronto, Clara y yo te necesitamos. El papel tembló en mis manos. Tía Laura lo leyó y suspiró. Ve, mija, pero regresa. Empaqué lo esencial. Le conté a Carlos con lágrimas. Tengo que ir, pero vuelvo. Él me abrazó. Te espero. Ve con cuidado. El viaje en autobús fue eterno. Con el paisaje borroso por la ventana, mi mente revuelta en preocupaciones. Al llegar al pueblo, el aire familiar me golpeó. El olor a tierra húmeda, el sonido lejano de perros ladrando. La casa parecía más pequeña, con la pintura descascarada y el patio invadido por maleza. Clara me recibió en la puerta, ahora una adolescente de 12, con ojos grandes como los míos, pero con una madurez prematura. ¡Elena!, gritó abrazándome fuerte. Miguel, alto y serio a los 19, me dio un beso en la mejilla. Gracias por venir. Papá estaba en la cama, pálido y delgado, con el pecho subiendo y bajando con esfuerzo. Mija, murmuró, extendiendo la mano. Me senté a su lado, conteniendo el llanto. ¿Qué pasó, papá? Los días siguientes fueron de cuidados intensos. Preparaba sopas ligeras, como las que mamá hacía, aplicaba compresas frías en su frente y velaba sus noches inquietas. Clara ayudaba, contándome cómo el pueblo había cambiado. La fábrica creció, pero la gente murmura de accidentes. Miguel trabajaba en el campo, pero por las noches nos sentábamos a platicar. Una tarde, mientras papá dormía, encontré un cajón viejo en su cuarto, lleno de papeles amarillentos. Curiosa, saqué uno. Era un recibo de dinero firmado por don Ramiro, el dueño de la fábrica donde mamá había cosido ocasionalmente. ¿Qué es esto?, pensé, y seguí revisando. Cartas, notas. Por el silencio, compensación por el accidente. El corazón me martilleó. ¿Accidente? Mamá había muerto de una enfermedad repentina, nos dijeron. Confronté a Miguel en el patio. ¿Sabías algo? Él bajó la vista. Papá no quiere que se sepa, pero mamá no enfermó. Cayó en la fábrica, una máquina defectuosa. El mundo giró. Corrí a la cama de papá, sacudiéndolo suavemente. Dime la verdad. Entre toses, papá habló, las lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Fue hace años, Elena. Tu mamá cosía en la fábrica de don Ramiro para ayudarnos. Una máquina se descompuso, la atrapó, murió en el hospital. Sollozó. Don Ramiro me dio dinero para callar. Dijo que era un error, que cerraría si se sabía. Lo acepté por ustedes, para que no pasaran hambre. Me quedé helada, la traición quemando como fuego. ¿Cómo pudiste, papá? Mamá merecía justicia, no un soborno. Gritamos, lloramos. Clara entró alarmada. ¿Qué pasa? Papá suplicó. Perdóname, mija, era un hombre roto. Salí corriendo al patio. El aire fresco no calmaba la furia. ¿Cómo había vivido una mentira tanto tiempo? Esa noche no dormí. Planeé. No me quedaré quieta, decidí. Al día siguiente hablé con Clara. Ayúdame a investigar. Ella, valiente como una leona joven, asintió. Por mamá. Mandé una carta a Rosa y Ana en Morelia. Necesito su ayuda. Busquen noticias de fábricas en el archivo de la biblioteca. Las semanas se volvieron una cacería. Clara y yo hablamos con vecinos discretamente. ¿Recuerdan a mi mamá? Una viuda, doña Petra, susurró. No fue la única. Mi esposo murió ahí hace años. Mismo dueño, mismo silencio. Encontramos papeles viejos en la casa. Reportes de inspecciones falsos, pagos ocultos. Rosa me envió clippings. Hay más casos, Elena, familias calladas por miedo. El rompecabezas se armó. Don Ramiro, un hombre rico con influencias, encubría negligencias para mantener su imperio. No dejaré que el nombre de mamá se pierda en un cajón, juré. Con Clara recopilamos testimonios. Una noche nos reunimos con 3 familias afectadas en una casa abandonada.
Unámonos, propuse, y ellas asintieron, ojos llenos de dolor compartido. Papá, mejorando lentamente, nos vio. ¿Qué hacen? Le conté, y aunque temió, ¿es peligroso? Vi orgullo en su mirada. Planeamos exponerlo en la asamblea del pueblo, la reunión mensual donde todos hablaban. Hablaré yo, dije, el miedo mezclándose con determinación. Clara me apretó la mano. Juntas. Los nervios crecían. Imaginaba a don Ramiro alto y arrogante con su traje planchado, negándolo todo. ¿Y si nos callan? Preguntaba Clara. No lo permitiré, respondía, aunque el duda me carcomía. Escribía Carlos. Estoy luchando por algo grande, te extraño. Su respuesta llegó rápida. Eres mi heroína, cuídate. Por primera vez sentí que podía cambiar el curso, pero el temor acechaba. ¿Y si fallaba? La víspera de la asamblea, repasamos las pruebas en la mesa de la cocina. El viento aullando fuera como un presagio, cuando un golpe en la puerta nos hizo saltar, el pulso acelerado ante lo desconocido. Abrí la puerta con manos temblorosas, el viento frío de la noche colándose como un intruso, y allí estaba doña Petra, envuelta en un rebozo raído, su rostro iluminado por la luna menguante. Vine a ayudar, susurró, extendiendo un sobre arrugado. Esto es de mi esposo. Prueba que don Ramiro mintió sobre su muerte también. Clara y yo la hicimos pasar rápido, cerrando la puerta contra el aullido exterior. Nos sentamos alrededor de la mesa, desdoblando los papeles bajo la luz parpadeante de una lámpara de queroseno. Con esto lo tenemos, dije, la adrenalina corriendo por mis venas como un río desbocado. Doña Petra nos miró con ojos cansados pero decididos. Mañana, en la asamblea, no estarás sola. Esa noche, el sueño fue un lujo lejano. Me quedé despierta, imaginando las caras de la gente del pueblo, el momento en que la verdad saliera como un torrente. Al día siguiente, la plaza del pueblo bullía como un hormiguero revuelto. La asamblea se hacía bajo el kiosco central, con sillas de madera dispuestas en semicírculo y un micrófono improvisado que chirriaba al encenderse. Don Ramiro llegó último, impecable en su traje gris, saludando con palmadas en la espalda como si fuera el rey del lugar. Papá, aún débil pero apoyado en Miguel, se sentó al fondo. Ten cuidado, mija. Clara me apretó la mano. Es ahora. Cuando el alcalde abrió la sesión, pedí la palabra con voz que intenté hacer firme. Quiero hablar de la fábrica, de las vidas perdidas. Murmullos recorrieron la multitud. Don Ramiro se enderezó, su sonrisa falsa congelada. Saqué los papeles uno por uno. Mi mamá no murió de enfermedad, fue un accidente encubierto. Y no es la única. Leí los testimonios, mostré los recibos, la voz ganando fuerza con cada palabra. La gente escuchaba, algunos asintiendo, otros cruzando brazos escépticos. Don Ramiro se levantó de un salto, rojo de ira. ¡Mentiras! Esta chiquilla viene de la ciudad a armar escándalo. ¿Pruebas? Papeluchos falsos. Intentó reír, pero sonó forzado, como un vidrio rompiéndose. Siéntate, Ramiro, gritó alguien del fondo, pero él siguió. ¿Quieren cerrar la fábrica? ¿Perder trabajos? El caos estalló. Voces alzadas, dedos apuntando. Clara y yo nos miramos, el pánico subiendo, cuando una figura menuda se abrió paso. Era doña Rosa, una anciana delgada con bastón, conocida por su tiendita de hierbas al borde del pueblo. «Basta», dijo con voz que cortaba el aire como un cuchillo. Todos callaron. Doña Rosa rara vez hablaba en público. Lo que dice la niña es verdad. Perdí a mi sobrino en esa fábrica hace 15 años. Misma máquina, mismo encubrimiento. Sacó una foto vieja. Un joven sonriente, idéntico a los relatos. Don Ramiro me pagó para callar, pero ya no más. Otras voces se unieron como un coro.
Mi hermano también, y mi cuñado. La plaza se volvió un mar de confesiones, lágrimas y furia contenida. Don Ramiro balbuceó excusas, pero el alcalde lo interrumpió. Esto va a las autoridades. La multitud aplaudió, y en ese momento sentí un alivio, como si un peso gigante se desprendiera de mis hombros. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios. La policía llegó de la capital, revisando la fábrica con lupa. Don Ramiro fue detenido por negligencia y sobornos, su imperio desmoronándose como un castillo de arena. El pueblo exigió inspecciones regulares, mejores máquinas y un fondo para las familias afectadas. Por fin, justicia, murmuraban en el mercado. En casa, papá y yo tuvimos una charla larga bajo el árbol de mango del patio. No fue fácil perdonarte, le dije, la voz suave pero honesta. Él tomó mi mano. Lo sé, mija. Fui cobarde, pero verte pelear me hace orgulloso. Lloramos juntos, un llanto que lavaba las heridas, no las borraba, pero las hacía más llevaderas. Miguel nos abrazó. Somos familia, superamos esto. Clara, con una sonrisa nueva, añadió, mamá estaría feliz. Regresé a Morelia con el corazón más ligero, pero transformado, como una mariposa saliendo del capullo. Carlos me esperaba en la panadería con un ramo de flores silvestres. Mi valiente Elena. Nos besamos bajo la lluvia fina y en sus brazos encontré un ancla para el futuro. Pero el mayor sorpresa vino semanas después. Doña Rosa apareció en Morelia, viajando en autobús con una caja de madera bajo el brazo. Necesito verte, Elena, dijo en la puerta de la panadería. La invité a pasar, curiosa. Sentadas en la trastienda, abrió la caja. Cartas amarillentas, fotos descoloridas de mamá joven, riendo en una fiesta. Soy tu tía abuela, hermana de tu abuela materna, reveló, su voz temblando. Me alejé del pueblo después de perder a mi sobrino, pero vigilaba de lejos. Tu mamá me escribía, confiaba en mí. Lágrimas rodaron por mis mejillas. Doña Rosa sacó una hoja arrugada. Esta es su receta secreta de pan de muerto, con un toque de anís que nadie conocía. Llévala contigo, es tu herencia. Abracé a esa mujer que había sido una sombra protectora, y en ese instante piezas del rompecabezas encajaron. Sus visitas esporádicas al pueblo, las hierbas que mandaba para papá. Gracias por salir a la luz, le dije. Con esa receta, Carlos y yo soñamos grande. Abrimos Pan de Sofía, una panadería pequeña en el mercado de Morelia, donde el aroma a anís atraía a la gente como abejas a la miel. Se volvió un éxito, no solo por el pan, sino por la historia detrás. Un lugar de esperanza para quienes habían perdido algo. Los años fluyeron como el agua en un arroyo, trayendo bendiciones. Me casé con Carlos en una ceremonia sencilla, con Clara como dama de honor y papá caminando conmigo al altar. Su salud restaurada. Tuvimos hijos. Primero Luisito, con los ojos de mamá, luego Marisol, una torbellino de energía. La panadería creció, convirtiéndose en un refugio comunitario donde mujeres compartían historias similares a la mía. Aquí sanamos con harina y recuerdos, bromeaba Carlos. Visito el pueblo a menudo, donde la fábrica ahora es segura, gerenciada por trabajadores honestos. Doña Rosa vive con nosotros ahora, contando cuentos a mis nietos, que corren por la casa con risas que llenan el vacío de antaño. A mis 61 años, miro atrás y veo un tapiz tejido con hilos de dolor y triunfo. La niña asustada que huyó, la joven que luchó, la mujer que reconstruyó. Perdí mucho, pero aprendí que el dolor puede convertirse en fuerza, como el trigo que se muele para hacer pan. No dejes que el pasado te defina. Úsalo para hornear algo mejor, algo que nutra a otros. Si alguna vez luchaste por algo que parecía imposible, déjalo en los comentarios. Me encantaría saber de ti, saber que no estamos solos en estas batallas.
Gracias por acompañarme en este viaje, por escuchar mi voz en la oscuridad. Cuídense mucho, queridos oyentes, abracen a sus seres queridos y nos vemos en la próxima historia. No olviden dejar su like, compartir si les tocó el corazón y suscribirse al canal para más relatos que nos unen como familia.